Mis estimados compañeros, hermanos, amigos, no va siendo que el Señor nos permite poder reunirnos nuevamente aquí en su canal, Mensajes de Vida. Le quiero contar un cuento, primero que nada, antes de iniciar. Había una vez un arbolito joven, un árbol pequeño, que creció a lo largo del camino. Una vez vino una tempestad, fuertes vientos, y nuestro arbolito, como no tenía las raíces muy grandes, pues se cayó. Se cayó con las raíces de por fuera y quedó a la orilla del camino. Pasó la tormenta y el arbolito dijo: ay de mí, aquí me voy a secar, ya que no hay quien me alimente, ya no tengo agua, solo puro sol. Y vio venir de repente un hombre con una carretilla. Y ese hombre era un leñador y traía su hacha en el hombro, y el arbolito dijo: ay no, mira, tras de cuernos palos, ¿verdad? Este va a ser, como dice el dicho, va a ser leña del árbol caído. El leñador se acercó, se le quedó viendo, y el arbolito nada más cerró los ojos y dijo: hasta aquí llegué, me van a hacer leña, dijo. Y entonces el leñador, contrario a lo que pensaba el arbolito, lo tomó, lo agarró, lo subió en la carretilla y se lo llevó a la casa. El arbolito dijo: ah, sí, claro, seguramente me quiere hacer leña, pero para el fuego de ella de su chimenea, por supuesto. Ah, no, si todos son iguales. Y viene entonces el leñador y agarra el arbolito, y en vez de hacerlo trizas como él pensaba, hizo un gran hueco en la tierra en el jardín frente a su casa. El leñador hizo un hueco profundo, metió ahí el arbolito, metió ahí las raíces, cerró el hueco, le echó tierra, después le puso unas maderas alrededor, ¿verdad? Como unas estacas para mantenerlo firme, le echó agua, lo estuvo abonando durante un tiempo, lo estuvo cuidando. Y después de un tiempo el arbolito pues empezó a crecer y crecer, se hizo un árbol ya grande. También le fue de que empezaron a anidar aves en sus ramas, y hasta echó frutos, y frutos bastante ricos. Y una vez el leñador vino a agarrar algunos frutos, y el arbolito le preguntó: señor leñador, mire, una pregunta, ¿por qué cuando usted me recogió a la orilla del camino, porque usted no hizo lo que es su oficio? Porque usted a mí no me rompió, no me taló, no me hizo pedazos de leña. ¿Por qué más bien me cuidó? ¿Por qué me sembró y me puso estacas y me puso abono? Y ahora mira, hasta frutos di. Y el leñador le dijo: ah, es que yo desde el principio, yo vi que usted no me iba a dar mucha leña porque era muy pequeño. Y a mí lo que me interesaba de usted no era la madera, no era la leña. A mí lo que me interesaba de usted era estos frutos ricos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Que nos estamos tirados en el camino, creemos que ya no valemos nada, sentimos que ahí se acabó nuestra historia. ¿Cuántos tal vez ha pasado por la mente el acabar con todo, porque sienten que ya están hechos leña, que ya no vale la pena? Pero hay un Dios poderoso que tiene otro plan para nosotros. Tiene un plan maravilloso, y lo podemos ver en la primera de Pedro. En la primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice así la palabra: el Dios de toda gracia, el que os ha llamado a ser su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vea qué hermoso lo que dice la palabra. Dice que el Dios de toda gracia, ese mismo que nos ha llamado a participar en la gloria de su Hijo Jesucristo, dice, después de breves sufrimientos, nos da 4 promesas. Ante ese sufrimiento que quizás usted esté pasando, ante ese sufrimiento, esa angustia por la que en algún momento nos toca pasar, Él nos da 4 promesas ante el sufrimiento. ¿Y cuáles son? Dice, después de breves sufrimientos, y lo pone en orden. Número 1, os restablecerá. Restablecerá. El diccionario de la Real Academia Española dice: restablecer,
volver a establecer algo o ponerlo en el estado que antes tenía. Recuperarse, repararse de una dolencia, enfermedad u otro daño o menoscabo. Pero mire que el diccionario dice, volver a establecer algo o ponerlo en el estado que antes tenía. Como vemos el arbolito, antes el arbolito estaba tirado a la orilla del camino y lo primero que hizo el leñador, ¿qué fue? Lo restableció. Restablecer, eso es lo que hace nuestro Padre. Primero nos levanta de ahí donde estamos. Si usted se lo permite y tiene fe y sabe que en medio de ese sufrimiento, decimos, yo sé que Dios me va a levantar. Yo sé que Dios a ese hijo mío lo va a sacar del estado en que estaba, lo va a restablecer, o sea, volver a establecer. Me va a poner otra vez de pie. Yo sé que Dios me va a levantar y declararlo con fe, saber de que Él va a cumplir esa primer promesa. Él lo primero que hace es, como el leñador, que hizo un hueco y lo volvió a poner de pie al arbolito que estaba tirado y que ya había perdido esperanza. Dios te va a levantar si tú se lo permites. Número 2. Afianzará. ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué es afianzar? Afianzar. Afirmar o asegurar con puntales, cordeles, clavos, etc. Y como hizo el leñador, que le puso unas estacas, ¿para qué? Para mantenerlo firme. Lo que dice la palabra es que después de restablecernos, nos va a afianzar. Va a ponernos, como decía el diccionario, puntales, cordeles, lo que sea necesario, estacas alrededor para no volvernos a caer. Él nos da las herramientas, nos da las formas, nos da la palabra, nos da estos mensajes, nos da personas que son gente que nos ayuda a afianzarnos. Nos da personas, algunas más bien nos empujan. Hay personas que más bien no ayudan mucho a mantenernos muy firmes, que digamos. Pero también Dios pone personas a nuestro lado, ángeles que nos ayudan, que no permiten que nosotros caigamos. A veces ese consejo de nuestra madre, que tantas veces más de uno dice, no, mami, yo ya sé, no, ¿para qué me dice? Y nos cae como mal. ¿Por qué? Porque nos dice las cosas como son. Pero son personas a nuestro lado que nos ayudan a no volver a caer. Ojalá que no las hagamos a un lado. No, yo no ocupo de esto. Si las hacemos a un lado, cuidado, ante la tormenta, ante los vientos fuertes, nos volvemos a caer. Número 3. Robustecerá. Bueno, robustecerá viene de robusto. Y robusto, dice el diccionario, fuerte, vigoroso, firme, que tiene fuertes miembros y firme salud. Entonces, ¿cómo es que Dios primero nos restablece, nos afianza y luego nos robustece? Quiere decir, como dice el diccionario, que nos permite tener miembros más fuertes. Nos permite que esas áreas más débiles, esas áreas, esas raíces que quizás no eran muy profundas, que por eso el pobre arbolito rápidamente ante el primer ventolero y se vino de bruces. ¿Por qué? Porque nos faltaba que Dios nos afianzara esas partes que más bien necesitan ser robustecidas. Esas partes que más bien nos hacen caer. Y ojalá nosotros ponerlas en manos de Dios, que nosotros las tenemos bien identificadas. Si sabemos que tenemos debilidad por ciertas áreas de nuestra vida, decirle, Señor, robustece esas áreas. Toma, ya sea en mi vista, mi imaginación, mis amistades, ese carácter, esa forma de ser impulsivo, esa pereza, robustece esas áreas. ¿Para qué? Para que no sea por esas áreas en que nosotros seamos derribados. Entonces, Dios nos da una tercera promesa, que después de breves sufrimientos nos restablece, afianza y nos da robustez a esas áreas más débiles. Y por último, consolidará. Esa es la parte más importante, nos consolida. ¿Y qué dice el diccionario al respecto? Consolidar, convertir algo en definitivo y estable. Mire, consolidarse.
es como decir consagrarse a Cristo Jesús. Nos va a consolidar como verdaderos cristianos. Nos va a consolidar como sus hijos predilectos. Nos va a consolidar de antes, que pensamos que no valíamos nada. No, Él nos consolida y Él mismo lo dice en su palabra. Ya no nos llamo siervos, sino amigos. Él nos pone un título: el amigo de Dios. Ya no llamo siervos, sino mis amigos. Qué hermoso, nos consolida como sus discípulos, sus amigos. La niña de sus ojos, dice también en la palabra. Él nos pone cada título, nos consolida. Y usted que creía que no valía nada, usted que se sentía que ya no valía la pena seguir adelante, usted que quizás ya se estaba por rendir, y Dios nos quiere consolidar después de restablecernos, afianzarnos con firmeza, robustecer esas áreas más débiles y al final consolidarnos como verdaderos hijos suyos y herederos de la patria celestial, hijos de todo un Dios, y que algún día estaremos con Él, porque Él así lo ha prometido, en el cielo. Por eso, mi hermano, no se me achicopale, no se me ponga triste, no se rinda, permita que después de estos breves sufrimientos, Él haga este proceso en cada uno de nosotros. Permita que la mano de Jesús nos levante, nos afiance con esas personas, con estos mensajes que nos ayudan a levantarnos, a mantenernos firmes, nos dé la fuerza, la robustez para no volver a caer y nos consolide como hijos entregados a Él. Dios nos los bendiga, hermanos. Compartamos, sigamos transmitiendo, seamos mensajeros de vida y transmitamos esto para todos aquellos que están por rendirse. Nos vemos, Dios les bendiga. Chao.